Hola maestros, maestras, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en su red, en su red magisterial. Aquí el día de hoy, jueves 15 de febrero, 4 de la tarde, una mirada analítica al pensamiento crítico. Es el tema, un gran tema que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Francisco Vázquez, gerente de contenidos digitales aquí en Grupo Edilar, en el proyecto particular que nos reúne, que es Red Magisterial, uno de nuestros proyectos educativos y que ha estado en coordinación con otros de los proyectos para traerles a ustedes pues contenidos y temas de actualidad docente, tanto académicos como administrativos en algunos casos, como en especialidades eh, como el inglés y, y algunos otros eventos como el pasado congreso del IESPE que nos reunió y nos convocó acá en el mes de noviembre. En fin, tenemos todos esos proyectos que ya los iremos presentando nuevamente para los que no nos conocen del todo y pues les damos la más cordial bienvenida el día de hoy con este tema. El día de hoy nos acompaña el maestro Oscar Daniel Avendaño Jaimes. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, maestras, maestros. Es un gusto estar con ustedes y que nos sigan invitando a estos webinars para seguir apoyando a los maestros en su formación y la implementación de la nueva escuela mexicana, Francisco, que es algo muy importante en este momento. Claro, claro, es la materia que nos reúne y tiene Así es. tantas y tantas aristas, como lo hemos visto a lo largo de estos meses, ¿no? Ya prácticamente un año que empezó ya a circular el tema y luego la implementación, luego el inicio del Así ciclo es. escolar y luego ya lo que llevamos recorrido, ¿no? Claro. De este ciclo escolar. Así es. Eh, el día de hoy les platicaba a los maestros que tú nos vas a acompañar, tú nos vas a guiar por este concepto, ¿no? Y su aplicación de, que se integra a la nueva escuela mexicana, Así es. que no es un asunto que haya estado ajeno en los programas educativos, como ya lo sabemos todos, pero que pues siempre vale la pena repasar. Así Pero es. antes de entrar en materia, les platico, maestros, que el maestro Oscar Daniel Avendaño es egresado de la Escuela Normal Superior de México y tiene una maestría en educación básica. Ha sido docente frente a grupo por más de 10 años, tanto en primaria como en secundaria. Colaboró en la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, y donde fue jefe de departamento con diversas funciones. Una de ellas fue supervisor de docentes de primero y secundaria en la elaboración y revisión técnico-pedagógica de los guiones para la asignatura de lengua materna para el proyecto Aprende en Casa. También fue coordinador y autor de diálogos del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades y colaborador en la revisión técnico-pedagógica también de cuadernos de aprendizaje, de los cuadernos de aprendizajes fundamentales, imprescindibles, los famosos AFIS. Así es. Entonces, Daniel estuvo con nosotros, perdón, y ha estado con nosotros ya desde hace 12 meses, quizá, un poco ya rebasado eso, Sí. pues nos ha dado algunos contenidos para algunos webinars que ustedes ya los han visto. Y bueno, pues el día de hoy se presenta con este gran tema. Maestros, los invito a que nos comuniquen desde ahora mismo cuál ha sido su experiencia. Como decíamos, como decía yo al principio, no es un tema nuevo en los procesos educativos, en el sistema educativo. Entonces, ¿qué es para ustedes el pensamiento crítico? ¿Cómo lo han, digamos, ejercido en la enseñanza con sus estudiantes? ¿Qué problemas han tenido? ¿Sí es algo que se puede aprender de una forma intuitiva o es algo que requiere más trabajo? En fin, platíquenos un poco su experiencia y también,
Si no lo han considerado, pues díganoslo y por qué eventualmente, ¿no? Entonces, ayúdenos a excavar en este concepto y a ir dándole un poco más de luz y irlo un poco puliendo. El día de hoy trataremos de el tema en estos 3 puntos. El pensamiento crítico, qué es y por qué es importante. Cómo favorecer el pensamiento crítico en la NEM. En este punto 2 veremos algunos ejemplos puntuales con relación a la escuela mexicana y, por supuesto, una reunión, ¿no?, de consolidación de ideas del concepto de pensamiento crítico en nuestro punto 3, reflexiones finales. Pues sin más, Daniel, te dejo la palabra. Muchas gracias. Y platícanos qué es y por qué es importante el pensamiento crítico. Claro que sí. Muchas gracias, Paco. Maestras, maestros, les reitero mi saludo. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y seguirlos acompañando en estos webinars. Iniciemos con el tema. Si pasan la siguiente lámina. Como ya lo mencionó Paco, vamos a iniciar con el pensamiento crítico. ¿Qué es y por qué importa? Antes de empezar a llegar a alguna definición o poder definir puntualmente qué es el pensamiento crítico, tenemos que irnos a unos antecedentes. Como ya mencionó Paco, es algo que ha estado presente dentro de la educación durante muchos, pues ya no es un concepto nuevo. Entonces, con ello se ha basado desde la psicología o en este caso las neurociencias, la investigación educativa. Tenemos muchos especialistas que han tratado de definir, o desde su especialidad, de su campo formativo, han definido qué es el pensamiento crítico. En ese sentido, tenemos estas referencias de Dussel, de Bober y de Walsh, que nos han dado una definición. Entonces, tenemos una pluralidad de definiciones. No existe una concreta, entonces sería pues muy exhaustivo poderlo definir en este momento, en este webinar, y con un solo, esta hora que tenemos en este momento. Entonces, mejor nos vamos a enfocar a lo que sí podemos hacer, que estos teóricos y demás teóricos, ¿qué es lo que buscan o qué es lo que proponen con esto del pensamiento crítico? Pues nos proponen y van encaminados a que atendamos un mundo que es cada vez más complejo. Sabemos que nos están bombardeando de información, los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, hasta el mismo WhatsApp que usamos todos los días, se ha convertido en un medio de comunicación. Recibimos ahí noticias, recibimos videos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa información? Entonces, tenemos que aprender a cómo manejar esta información, esta narrativa que se nos está presentando, que nos está bombardeando día con día, y que obviamente nuestros alumnos, a los cuales estamos ahorita enfocando con esta implementación de la nueva escuela mexicana, están bombardeados con esta información. Es mucha información la que están recibiendo. Si nosotros, toda esta información que estamos teniendo, nos cuesta en algún sentido, pues poder, pues ahora sí que articularla, poder saber discernir y cómo utilizarla. Ahora imagínense un alumno que recibe tanta información y que no tiene un acompañamiento. Entonces, esto nos lleva a la siguiente lámina. Bueno, ¿qué es el pensamiento crítico? Como lo mencioné anteriormente, maestros, esto es solo una definición, es un acercamiento, es una propuesta. Sabemos que por la formación de ustedes pueden tener ustedes otra concepción, otra acepción, pueden pensar que esto no está pegado con lo que ustedes estudiaron, con lo que ustedes han leído, pero nos vamos a enfocar en lo que se está planteando la nueva escuela mexicana. Entonces, para este caso, estamos utilizando a este autor, Greg Haskins, que nos dice que para él pensamiento crítico es un proceso que utilizamos, en el que utilizamos nuestro conocimiento y nuestra inteligencia. ¿Con qué fin? Pues para llegar efectivamente a posiciones que sean razonables y justificables. Si lo estamos viendo en la lámina, estamos partiendo del conocimiento y la inteligencia que tenemos. Toda esta información que nosotros traemos, puede ser desde casa, lo que nos están dando en la escuela, todo lo que tenemos como conocimiento, para poderlo utilizar efectivamente y poder llegar a una razón y que sea justificable sobre algún problema, como lo menciona él, o puede ser una situación, no necesariamente tiene que ser un problema, es una situación que estamos enfrentando, que estamos viviendo en ese momento. ¿Para qué nos sirve?
pues se esfuerza para identificar y superar los numerosos obstáculos al pensamiento racional. Obviamente esta parte del pensamiento crítico es poder nosotros discernir de qué manera vamos a utilizar ese conocimiento, esa inteligencia, esa información que estamos recibiendo y vamos a poder decidir nosotros a través del pensamiento crítico qué es lo que nos sirve para el momento que estamos viviendo en este momento. Ahora, maestros, en la siguiente lámina yo les planteo una situación. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Observemos qué podemos comentar al respecto con esta situación que tenemos aquí. ¿Dónde hemos visto estas imágenes, estos carteles, estos anuncios? Como lo mencioné en un principio, estamos bombardeados por todo este tipo de información en redes sociales, en internet, en WhatsApp, en videos, en la televisión. Nos presentan este tipo de productos. Si nos podemos leer detenidamente ahí, ¿qué nos dice? Una nueva bebida energetizante. Yo observo la imagen, veo unas botellas ahí, una de plástico, una que parece que tiene de vidrio, observo unas pilas ahí y unos rayos que están saliendo, ¿no? Entonces, wow, o sea, se ve muy atractivo, ¿no? O sea, me llama la atención del hecho de cómo está construido, cómo está planteado. Y luego me dice, mejora tu desempeño sin descuidar tu salud. ¿Qué podemos pensar nosotros si vemos esta información? ¿Qué podemos nosotros pensar si a un alumno es expuesto a esta información? Pues como lo estamos viendo, por eso es importante el pensamiento crítico. Si nosotros utilizamos esta imagen de referencia como un ejercicio para iniciar en el salón de clases y le preguntamos a un alumno, ¿qué opinas de esto? Analiza esta información, vela, comenta. ¿Sabes lo que es una bebida energetizante? ¿Sabes para lo que es? Podemos empezar a indagar con ellos su conocimiento previo. Ahora bien, estos conocimientos deben de partir también de su bagaje, que es lo que traen ellos, y deben de usar su razón. Nosotros podemos preguntar, cuando tú lees la frase, mejora tu desempeño sin descuidar tu salud, ¿a qué te remite? ¿Qué puedes razonar en ese momento? A lo mejor un alumno puede decir, ¿sabe qué, maestro? Pues mi primo va al gimnasio, hace ejercicio, tomó una bebida de estas y le hizo daño, ¿no? Terminó en el doctor porque pues, se le subió la presión, tuvo taquicardia, se empezó a sudar. Entonces, pues yo, desde mi punto de vista, de mi razón, no es algo, pues bueno, porque obviamente le está causando un daño a mi primo. Otro alumno por ahí puede comentar, pues mi papá antes de salir a trabajar todos los días se toma una bebida de estas porque dice que le da la energía para rendir durante todo el día y que se siente muy activo. Pero el alumno ya razonando, viendo este proceso, puede mencionar, pero ¿qué cree, maestro? Lo toma todos los días, pero como que he visto que mi papá está subiendo de peso, ¿no? Ya lo veo yo un poquito más gordito, más cachetón, y pues él no estaba así, ¿no? Antes de que consumía estas bebidas, pues hubo un antes y un después. Entonces yo creo que pues no es lo que promete ahí ese anuncio, ¿no? Le está dañando la salud a mi papá porque al final de cuentas pues le está subiendo el peso, ¿no? Y él no se está dando cuenta. Entonces podemos empezar a jugar con estas razones, con estas justificaciones que están dando nuestros alumnos para poder llegar a el pensamiento crítico que ellos están desarrollando y que nosotros estamos ayudándolos a que lo desarrollen, a que lo fomenten. Eso nos lleva a la siguiente lámina. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Como ya lo mencioné, porque estamos aplicando el conocimiento. Todo lo que saben los alumnos previamente de esta situación, en este caso, si seguimos tomando el ejemplo de la bebida energetizante, ¿qué es lo que saben ellos de la bebida? ¿Han visto a alguien de su familia que la tome? O a lo mejor hasta ellos mismos la han tomado, ¿no? O sea, no podemos obviar eso. ¿Qué es lo que saben? Si son buenas, si son malas, si causan algún daño para la salud. Entonces ahí es donde entra en juego su razón, que da pie a comprender cuáles son los sustentos de la información que tenemos en ese momento, como si la soportan esa información, como decía ahí, que mejora tu rendimiento sin afectar tu salud. Pues obviamente si ellos usan su razón y si tienen este conocimiento previo donde algún familiar o un papá o algún vecino o algo, esa bebida le causó un efecto negativo, pues entonces ya podemos empezar a hacer un juicio y podemos justificar el por qué nosotros sí consideramos que esa información es fiable o no.
Entonces estamos llegando a estos argumentos, a estas posiciones donde los alumnos nos pueden empezar a justificar el por qué consideran que sí podría ser, ¿verdad? O que no podría ser real lo que están viendo en este caso, que el anuncio que está presentándose, y de qué forma lo están justificando. Entonces, una vez que estamos viendo esta parte del pensamiento crítico, llegamos a una primera síntesis. En la siguiente lámina, por favor. Después de hacer este breve análisis y que una vez más, nada más es una conclusión personal, puede haber diferentes tipos de conclusiones, de síntesis de qué es el pensamiento crítico. Nosotros lo estamos proponiendo una para ejercicio de este webinar, para ejercicio de esta información que queremos compartir con ustedes. ¿Qué es el pensamiento crítico? Pues podemos definirlo como que una acción que nos ayuda a poner en tela de juicio todo lo que nos exponen. En este caso, como lo vimos con un anuncio publicitario, puede ser, no sé, una información que nos da un vecino, que nos da un amigo, lo mismo que vemos en las noticias, en la televisión, o sea, es poner en tela de juicio todo eso y que nos va a ayudar el pensamiento crítico para despertar esa curiosidad, para indagar, para profundizar, para que podamos nosotros investigar y poder hacer nuestras conclusiones, obviamente fundamentadas, de toda esta investigación que nosotros hicimos, que nosotros podemos comparar las opiniones, podemos comparar los resultados, llegar a una conclusión. En ese caso, nos podemos proponer que nos da un acercamiento a nuestra realidad desde diferentes perspectivas. Esto nos va a ayudar a que nos interroguemos, a que nosotros preguntemos y veamos y constatamos si la información que estamos recibiendo en ese momento, pues para nosotros es válida, es fiable. En ese caso, si hubiera alguna situación, pues contribuimos a transformarla. ¿Cómo podemos transformarla? En ese sentido, por ejemplo, podría ser, si utilizamos el mismo ejemplo de la bebida energética, con decirle a nuestros familiares, ¿saben qué? Pues no la consuman porque ya vi que tiene exceso de azúcares, porque tiene sustancias que pueden dañar el sistema nervioso, en fin, un sinfín de cosas que podemos ayudar a transformarla. Francisco. Sí, no, excelente. Daniel, fíjate que los maestros están ya participando y están haciendo algunos comentarios precisamente sobre el tema que tú estás, digamos, Claro. definiendo y perfilando y Así es. tratar de comprenderlo en términos generales, pero llegar a algo que nos provoque precisamente pensar, ¿no? Así Pensar es. críticamente. Te leo un par de comentarios. Claro. La maestra Roxana Tapia Madrid dice: utilizo el pensamiento crítico en mi clase desde el momento que tomo en cuenta las opiniones de mis alumnos y les solicito me aporten ideas acerca de temas que abordamos. Excelente. Por ejemplo, bueno, el caso que pusiste de las bebidas Así es. energetizantes. Así es. Y bueno, se puede aplicar prácticamente aún a lo que consideramos todo saludable, ¿no? Exactamente. No, aún eso siempre hay que estar como con la curiosidad siempre alertas, ¿no? Dice la maestra Olimpia Araiza: el pensamiento crítico es una herramienta importante para el maestro, ya que permite, así que se duplicó, una herramienta importante que utiliza el maestro día a día porque permite el razonamiento, creo que es una palabra importante, y aprendizaje significativo para que los alumnos expresen sus opiniones. Así es. La maestra Miss Carla dice: buena tarde, qué importante trabajar el pensamiento crítico en nuestros alumnos, absolutamente necesario en la actualidad. Responde la maestra María de Lourdes Hernández Vargas: una acción, considero que es más acertado decir que es una serie de habilidades. Creo que tiene mucha razón, maestra, en el sentido de que yo me atrevería, Daniel, si me permites, claro, también a notar que no solamente es la participación de las ideas de los chicos, claro, es el principio. Exactamente. Pero solamente es eso, o sea, que las personas opinemos, quizá eso también sea un problema
hay que, para el ejercicio del pensamiento crítico, ¿no? Que Sí, todos sí, sí. podamos y debamos, inclusive participar y opinar, no significa que mis ideas y mis criterios sean los correctos o esté Claro, ejerciendo el pensamiento crítico. claro, eso es que veremos algo a lo largo de este webinar y podemos puntualizar ya algunas situaciones. Correcto, correcto, Mm, pero sí, estoy de acuerdo que son pues, sí, 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 habilidades y situaciones que se aprenden, ¿no? así es. Dice HCM, para Ujú, llegar a acercarnos al pensamiento crítico hay muchos elementos que distorsionan ujú, ¿no? Que distorsionan el pensamiento. Sí, ujú, claro, claramente. Es un claro, ejercicio humano también, ¿no? O sea, así es. tener un pensamiento crítico no creo que sea, ya tú me dirás, Daniel, pero Sí, no, sí, sí, ahorita lo vamos a ver. no es que sea infalible, ¿no? O sea, No. es una incluso metodología para aprender. Y bien, y el último comentario de Iván, por lo pronto, de Iván Salvador Cano Acosta, dice, hola, buenas tardes, nosotros mismos somos los creadores de nuestro pensamiento crítico. Claro, hay un proceso de autoconocimiento. Que sea Exactamente. funcional o no lo que pensamos para otros es otra cosa. Bueno, sí, ya Sí, entramos sí, sí, en sí, otros, en otros terrenos, sí, pero lo que nos acabas de perfilar, Daniel, creo que bueno, fruto de eso son justo los comentarios así es. de los maestros y qué bueno que, pero síganos maestros, Sí, los que sí, no han participado, síganos comentando cuáles son sus apreciaciones sobre así lo es. que el maestro Daniel nos está explicando y profundicemos en otros aspectos. Te dejo la palabra, Daniel. Adelante. Muchas gracias. Y sí, maestros, sigan participando. Son muy valiosos sus comentarios. Los seguimos escuchando. Retomamos nuestra eh, disertación. En la siguiente lámina ya vamos a empezar a ver cómo favorecer el pensamiento crítico en la nueva escuela mexicana y a través del proceso de comprensión. Quiero puntualizar que el diseño de este diagrama, de este esquema, se está presentando así nada más como referencia para que ustedes puedan comprender bien todos los conceptos que están escritos ahí. Y esto no quiere decir que sea de una manera lineal, que así se maneje nada más de manera lineal. No, hay muchos puentes que se pueden construir entre todo este esquema, pero obviamente para efectos de esta presentación y pues por las pantallas donde están viendo este webinar, que sea lo más claro para que podamos avanzar en esta disertación. Entonces, ¿cómo favorecemos el proceso de comprensión del pensamiento crítico? Partimos de una realidad, de mi encuentro propio con la realidad. Yo como alumno, como adulto, ¿qué es lo que me rodea? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo yo lo estoy viendo? Todos esos estímulos que llegan a mí externos, ¿cómo yo los veo? En ese sentido entra la percepción. ¿Cómo percibo yo, vamos a tomar el anuncio, cómo percibo yo ese anuncio? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo veo esas imágenes? ¿Qué conocimiento traigo previo? Y entra lo que es el proceso de pensamiento. Ahí empiezo yo a pensar, a crear mis ideas, a empezar pues, de este ejercicio interno de poder analizar la información que estoy recibiendo. Pero tenemos aquí dos variables, que obviamente no son las únicas, pero para ejercicio de este webinar y de este ejemplo, vamos a enfocarnos en estas dos. Cuando estamos procesando el pensamiento, tenemos que tomar en cuenta que también tenemos necesidades emocionales básicas y valores y principios que pueden o no afectar este proceso de pensamiento crítico. ¿Qué quiero decir con esto? Maestro, nosotros hemos estado en la escuela, hemos llegado a primera hora a querer dar clase y de repente pues, tenemos algún alumno que no está poniendo atención, que está distraído y vamos y nos acercamos con él y nos dice, pues, maestro, pues que no desayuné, tengo hambre, ¿no? El alumno tiene una necesidad en ese momento y le está dando prioridad a esa necesidad porque es algo que, pues, como le dice ahí, es una necesidad básica, el tener hambre, el querer comer, el tener ese alimento. Entonces, él no puede llegar a desarrollar un pensamiento crítico en ese momento porque tiene que, pues, subsanar esta necesidad que tiene en ese momento. Ahora bien, con los valores y los principios, pues es la formación que traemos desde casa. Yo a lo mejor si tengo o estoy proponiendo algún tema, no sé, se me ocurre el calentamiento global, ¿no? Y en mi casa, pues mis papás están en contra del calentamiento global, ¿no? Porque no es algo que estén muy documentados, que lo ven como algo que no es
válido para ellos, pues a lo mejor el alumno puede decir, pues como a mi casa pues no importa eso, pues a mí tampoco me da importancia, ¿no? O sea, no es algo importante para mí, no es algo que represente en ese momento algo que yo quiera o que me enfoque para poderlo procesar y poderlo analizar críticamente. Entonces, es labor de nosotros, que obviamente poder nosotros ayudar a los alumnos a que durante este proceso de pensamiento podemos empezar a utilizar el pensamiento crítico para llegar a las conclusiones. Esas conclusiones, como ya lo vimos en las láminas anteriores, que tienen que estar, tienen que ser razonables, tienen que ser fundamentadas en todo lo que están viendo. Entonces, ¿cómo esto se aplica en la nueva escuela mexicana? Vamos a ver ya un ejemplo concreto. En la siguiente lámina tenemos ya cómo favorecer la comprensión como parte del pensamiento crítico en nuestras aulas. Para efectos de este ejemplo, quiero decirle que es una manera, una propuesta, una sugerencia de cómo se puede abordar. Maestros, maestras, ustedes de acuerdo a las características de su grupo, a la lectura de su realidad, a lo que quieren ver en el momento, al contexto en el que están, pueden hacer las adecuaciones que sean necesarias. Esto nada más es un primer acercamiento, es una sugerencia. Tenemos este contenido, que es del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, para primaria de tercer grado. Y tenemos resaltados los conceptos importantes que nos pueden ayudar a que favorezcamos en los alumnos el pensamiento crítico en nuestra escuela. Como un lado del contenido tenemos cuidados de los ecosistemas como sustento de vida. En el proceso de desarrollo de aprendizaje tenemos cómo podemos contribuir a preservar los ecosistemas, con respeto, con responsabilidad, con colaboración, y esta última palabra, el aprovechamiento sustentable. Entonces, estamos dando pie para poder nosotros fomentar algunas actividades, proponer algunas sugerencias que puedan ayudar a nuestros alumnos a aplicar su pensamiento crítico. Ahora, en la siguiente lámina, y de acuerdo con el esquema que vimos anteriormente, nos encontramos con el primer punto, el encuentro propio con la realidad. ¿Qué acciones podemos proponer para la recuperación de los saberes? Obviamente tenemos que partir del conocimiento que traen los alumnos. Entonces, como primer pregunta, yo puedo dirigirme con ellos y puedo indagar si saben lo que es la sustentabilidad, dónde la han visto, dónde la han escuchado, si han visto algún programa que hable de eso, o alguna nota del gobierno, o si en su comunidad hay algo relacionado con la sustentabilidad. Entonces, desde ahí, puede ser a lo mejor una lluvia de ideas en plenaria, que los alumnos empiezan a dar sus ideas de la sustentabilidad, para qué sirve, si lo han escuchado, si no han escuchado, o se vale que los alumnos digan, maestro, pues es la primera vez que yo escucho esa palabra, pues sí necesito que me apoye a poder comprender qué es la sustentabilidad. Entonces, entra el segundo punto, que sería la percepción. Ya planteamos un problema o una situación en la cual los alumnos, de acuerdo con lo que habíamos visto de la sustentabilidad, poderla empezar a ligar. Y yo le puedo decir, a ver, pues ya vieron que el río que pasa aquí cerca de la escuela o cerca de su casa, pues está muy contaminado. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta que pasamos y el río está lleno de basura, que la gente va y le avienta basura, o que pues hay una tala mesurada de árboles al lado del río? Entonces, todas estas cosas que están afectando el río, ¿qué percepción les dará a los alumnos? ¿Cómo pueden ellos empezar a generar esta percepción de este problema que se está presentando? A lo mejor uno de los alumnos puede comentar, pues sí, maestro, fíjese que mi papá es agricultor y como el río ya está muy contaminado, no tiene una fuente para poder regar su cosecha y pues obviamente pues toda la cosecha pues ya no la pudo rescatar, ¿no? Podemos ir a otra cuestión, donde a lo mejor uno de los alumnos puede comentar, pues sí, maestro, nosotros antes íbamos al río a nadar, íbamos a convivir ahí en familia, pero pues como ahora el agua ya está muy contaminada, ya no nos permiten meternos porque nos puede causar un problema. O podemos decir, pues algún otro alumno puede comentar, a lo mejor que sus papás o algún familiar se dedica a la pesca y en ese río pues él pues conseguía los peces, ¿no? Y ahora por la contaminación, pues ya no hay peces, ¿no? Ya toda esta
todos estos animales, todos estos peces, pues ya dejaron de existir en el río y pues ya no puede tener ese sustento. Ahora bien, en la siguiente lámina empezamos ya con el proceso de pensamiento. Y tenemos estas interrogantes que podemos empezar a plantear para nuestros alumnos. ¿Qué acciones contribuyen para preservar los ecosistemas? Entonces de aquí empezamos nosotros a indagar con los alumnos, que ellos nos den pues algunas sugerencias, qué pueden ellos proponer para que se pueda preservar el ecosistema, de qué forma nosotros podemos ayudar al ecosistema, a la comunidad, porque obviamente este es un problema que nos puede afectar a todos. Entonces de ahí pueden ellos empezar a vertir sus ideas, ¿no? Oiga, maestro, pues en vez de que tiren la basura al lado del río, pues hay que poner no sé, botes para que reciclen la basura, ¿no? A lo mejor hay un lado del río o una zona donde la gente pueda acceder a tener estos desechos, puedan ellos utilizar esto y fomentar una campaña de reciclaje. ¿Sabe qué, maestro? Pues yo vi que hay una empresa allá arriba que le gusta echar sus desechos al río, ¿no? Entonces podemos nosotros plantear una acción de ir con las autoridades y pues quejarnos, ¿no? Para que hagan caso de que no pueden estar haciendo esto, ¿no? Entonces podemos escuchar muchas ideas de los alumnos, todas son válidas, ellos están dando sus puntos de vista y están contribuyendo con acciones para poder preservar el ecosistema. Una vez que planteamos qué acciones pueden ser y les preguntamos, ¿y por qué es importante preservar el ecosistema? ¿Por qué consideras que es importante? Entonces tenemos ya una nueva variable aquí donde los alumnos pueden decir, el alumno que su papá se dedica al cultivo puede decir, mira, pues es que mi papá pues antes era agricultor y ahora tiene que buscar el empleo en una fábrica o tiene que buscar otra forma de subsistir porque ya no puede dedicarse al cultivo porque no tiene la forma de cultivar las plantas por la contaminación que hay en el río. Podemos ir a decir, ya estamos acabando el agua potable. No tenemos ya agua potable porque estamos contaminando el río, ya la flora, la fauna que está alrededor del río, pues ya cada vez es menos, ya no hay animales. Todo este ecosistema en el que estamos viviendo, pues lo estamos acabando, lo estamos destruyendo. Y a lo mejor puede que con la ayuda de nosotros, obviamente, maestros, que algunos de ellos pueden llegar a la reflexión de que porque somos parte de este ecosistema, porque nosotros necesitamos de este ecosistema para poder vivir, para poder subsistir. Entonces, podemos ya empezar con la siguiente pregunta, que ¿cómo colaboramos con su aprovechamiento sustentable? ¿Qué acciones pueden poner ellos? Ya lo hicieron en un principio, pero esta acción tiene que tener un plan, ¿no? ¿Cómo aprovechamos esto de lo sustentable, ¿no? Ya podemos definir lo que es sustentable, ¿no? Aquello que, pues, si tenemos recursos naturales que son renovables, pues obviamente no hacer una explotación discriminada de estos recursos, crear a lo mejor huertos, jardines donde podamos nosotros cultivar nuestros alimentos, el cuidado del agua para que podamos tener este sentido, pues los animales, la parte de la vegetación, o sea, muchas cosas que podemos nosotros ayudar a los alumnos a que propongan y para poder llegar en la siguiente lámina a la conclusión. ¿De qué nos sirvió todo este trayecto? ¿De qué nos sirvió todo este análisis y utilizando pues lo que es el pensamiento crítico? ¿A qué conclusiones llegamos? Obviamente, maestros, pues todos estamos partiendo igual de la realidad, de la percepción de los alumnos, los procesos que están utilizando. Entonces, podemos llegar a una conclusión primera que, pues para tener un futuro mejor, debemos de priorizar la sustentabilidad en nuestra comunidad y para ello, pues nosotros podemos proponer el uso de pues el reciclaje, ¿no? de la basura. A lo mejor podemos fomentar tener una planta recicladora, el cultivo de huertos sustentables a través del agua que tenemos en el río, la preservación de los ecosistemas, todas estas acciones que nos pueden ayudar a, a priorizar la sustentabilidad son válidas. Entonces ya los alumnos están llegando a una conclusión concreta sobre un problema que se les presentó, que obviamente, maestros, todo esto va pues, apoyado de nosotros, ¿no? Por eso estamos nosotros ahí en el aula, con ellos estamos atendiendo una situación para que nosotros podamos apoyarlos a que lleguen a esas conclusiones. Y en la siguiente lámina podemos ya establecer
los vínculos que vienen entre el plan de estudios y la comprensión como parte del pensamiento crítico. Con este esquema que nosotros vimos en este momento, ¿cómo podemos hacer esos vínculos? ¿Qué nos dice el programa? ¿Qué nos dice el plan de estudio sobre el pensamiento crítico? Y con lo que acabamos de ver, pues el plan de estudio nos dice que el pensamiento crítico es la capacidad que desarrollan nuestros alumnos para interrogar al mundo y oponerse a la injusticia. Ok, suena bien, pero a ver, maestros, pues los alumnos pueden interrogar al mundo, pueden así de la nada hacer muchas preguntas. Pues obviamente que no, pero por eso estamos nosotros, para ayudarlos, para que les enseñemos cómo pueden interrogar, cómo pueden llegar a estas conclusiones, cómo pueden llegar a estas justificaciones. Oponerse a la injusticia, pues si en este ejemplo que acabamos de ver de la contaminación, pues lo podemos manejar en ese sentido, ¿no? Pues es una injusticia que la gente esté contaminando el río, que las empresas estén vaciando sus desperdicios en el río, que estén afectando los ecosistemas. Entonces, hay que crear un plan de acción para oponerse a estas situaciones, a esto que está pasando en mi comunidad, este problema que estoy viviendo en este momento. Y todo esto vamos aplicado con lo que nos está diciendo el pensamiento crítico en la nueva escuela mexicana. ¿Y para qué nos va a ayudar? Para la construcción de un planteamiento propio, que obviamente cada alumno, de acuerdo con su percepción, su acercamiento a la realidad, su proceso de pensamiento, de comprensión y aplicando su pensamiento crítico, pues lo va a ayudar a crear su propio pensamiento, su justificación, para que pueda fundamentar y pueda emitir un juicio que para él pues es importante en ese momento, ¿no? La situación que está viviendo en ese momento, pueda él justificarla y pueda expresar lo que siente, lo que piensa, obviamente aplicando todos estos conceptos, todos estos términos que acabamos de ver. Ahora bien, seguimos en la siguiente lámina. Muy bien. Vamos a ver algunas sugerencias didácticas para favorecer el pensamiento crítico. Una vez más, en estas dos siguientes láminas, nada más como ejemplo, voy a leer cuáles son cada uno de esos conceptos, cuál es cada una de esas recomendaciones que estamos dando, esas sugerencias, y vamos a ver cómo las podemos aplicar en un ejemplo concreto de un contenido que nos propone el programa de la nueva escuela mexicana. Perdón. Como primer punto tenemos adoptar la actitud de un pensador crítico. Reconocer y evitar los obstáculos al pensamiento crítico. Identificar y caracterizar los argumentos. En la siguiente lámina tenemos, como cuarto punto, valorar las fuentes de la información. Y por último, evaluar los argumentos. Ahora bien, ¿cómo esto lo podemos aplicar en la nueva escuela mexicana en un contenido en concreto? Pues en la siguiente lámina tenemos un ejemplo que va de la mano con el campo formativo de lenguajes y va dirigido a secundaria de primer grado. Tenemos este contenido que, una vez más, maestros, es una sola sugerencia, es una opción de las muchas que ustedes pueden generar, de las muchas que ustedes pueden plantear en su grupo, de acuerdo, una vez más, como se lo reitero, las características de su grupo, su contexto, su realidad, la lectura de su realidad, todo lo que pues ustedes pueden abonar para que puedan ayudar a sus alumnos, apoyarlos a desarrollar este pensamiento crítico. Igual que en el ejemplo anterior, el contenido tenemos resaltado las partes sustantivas de lo que podemos tratar, que es necesidades e intereses comunitarios. Y como proceso de desarrollo de aprendizaje, es que identifique una situación problemática, obviamente de la comunidad, porque estamos hablando de una necesidad, de un interés comunitario, y que a través del pensamiento crítico, ojo, aquí está ya muy puntual el pensamiento crítico, plantee diversas formas para resolver esta situación problemática que ellos están identificando en este momento. Como primer punto, en la siguiente lámina, tenemos o partimos de adoptar la actitud de un pensador crítico. ¿A qué nos referimos con esto?
pues que obviamente el alumno debe identificar qué situación problemática está en su comunidad, para que ellos puedan identificar y puedan escuchar los diferentes puntos de vista de sus compañeros. Pues obviamente primero debemos de partir de tener una mente abierta, de escuchar a los demás, de considerar que la opinión de los compañeros también importa, y que tenemos de tener una motivación para identificar un problema y obviamente para buscar una solución a esto. Okay. En ese sentido, nosotros podemos empezar a preguntar a los alumnos, ¿cuál es una situación que ustedes identificarían en la comunidad que necesitamos resolver? A lo mejor un alumno puede mencionar, oiga, maestro, es que pues en la calle donde vivo no hay buena iluminación, ¿no? Y me da miedo pasar ahí por las calles. Es válido, es una preocupación que él tiene. Otro alumno puede decir, sí, maestro, pues es que hay inseguridad, ¿no? En la colonia donde yo vivo, ¿no? No me dejan salir solo o hasta ciertas horas puedo estar en la calle. También es una preocupación válida. Y pues, a lo mejor algún alumno puede mencionar, oiga, maestro, ¿qué cree? Llevo ya en mi casa 2 días, 3 días de que no cae ni una gota de agua. Tenemos 2 días sin agua y ya no sabemos qué hacer. Entonces por ahí otro alumno puede decir, hoy también yo en mi casa ya tenemos 1 día sin agua. Uy, en la casa de mi abuelita llevan 1 semana sin agua, ¿no? Es un problema que tenemos ahorita importante, ¿no? Entonces de ahí los alumnos pueden empezar a jerarquizar los problemas que están presentando y ver cuál es el que tiene mayor relevancia en ese momento. Y si vemos que están coincidiendo todos con esta parte de la escasez del agua, de toda esta parte de la sequía que estamos viviendo actualmente, maestros, porque no es algo que nos estemos inventando. Entonces, pues sí podemos empezar a nosotros a desarrollar un tema sobre ese sentido. Entonces ya podemos preguntarles por qué es importante el pensamiento crítico para llegar a una solución. Podemos empezar a escuchar sus ideas, porque pueden decir, pues necesitamos una solución concreta, necesitamos que analizar cuáles son las causas que está sucediendo para que no haya agua, qué podemos hacer al respecto. Entonces estamos adoptando una actitud de pensador crítico. Como segundo punto, en la siguiente lámina, tenemos que debemos de reconocer y evitar los obstáculos al pensamiento crítico. Ojo, hay muchos obstáculos que pues que no nos ayudan a que los alumnos desarrollen este pensamiento crítico. Tenemos muchos sesgos, tenemos mucha mala información, pero para efectos prácticos de este ejemplo, voy a enfocar en 2 puntos. Uno que es un obstáculo humano, que me refiero a lo que yo sé, a lo que yo conozco en este momento, la información que yo traigo, y el otro es al lenguaje, que ese pues nos podría tocar a nosotros como docentes. Entonces, cuando estamos planteando este problema de la escasez del agua, ya sea que un alumno o que a lo mejor a mí se me ocurra decir, pues, ¿qué creen? Pues sí debemos de hacer algo porque la época de estiaje inicia en marzo. Entonces, pues, en el mejor de los casos podemos tener algún alumno que pregunte, oiga, maestro, ¿y qué es estiaje, no? O como muchas veces nos pasa, ¿no? Pues nadie pregunta, nadie se quiere indagar qué es estiaje, porque siempre tenemos esta situación, ¿no? Que a los alumnos luego les da pues miedo de preguntar y a lo mejor nosotros no lo puntualizamos, ¿no? Entonces, si desde ahí estamos utilizando un concepto, una palabra muy técnica y que nuestros alumnos no la conocen, pues obviamente va a ser un obstáculo, porque no saben a lo que nos estamos refiriendo, no saben o a lo que dijo su compañero, que a lo mejor él tiene un papá que se dedica o que está en las presas en este sentido y que es una palabra común, ¿no? Que podemos nosotros ya decirle, pues el estiaje es cuando las presas y los ríos bajan su caudal y cuando viene esta parte de la temporada de calor que ya no llueve. Entonces, ya al resolver esa duda, pues podemos ayudar a nuestros alumnos a que avancen en su construcción de su pensamiento crítico. Como tercer punto, tenemos que identifiquen y caractericen los argumentos. Podemos tener opiniones encontradas, argumentos encontrados. Por ejemplo, aquí un alumno puede decir, pues es que yo digo que no hay desabasto de agua porque todos los años llueve. Otro por allá puede decir, oiga, maestro, pues es que cada vez que llueve en la colonia donde yo vivo, mi casa se inunda, ¿no? Entonces, como que tenemos desabasto de agua, ¿no? Pero podemos tener otros comentarios donde puede decir algún alumno, oiga, maestro, pues es que mi papá trabaja en una presa
donde se recolecta toda esta agua para que se vierta hacia todas las comunidades, y me enseñó fotos donde tenemos que los niveles de agua están muy bajos. Y como ya viene la temporada de calor, pues obviamente vamos a tener un desabasto. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que ya generar un plan de acción. Entonces estamos identificando y caracterizando estos argumentos para ver cuáles me sirven para este problema que estoy teniendo y a cuáles les voy a dar más peso. En la siguiente lámina, pues ya nos dedicamos a lo que es a valorar las fuentes de la información, que obviamente tenemos que estar muy conscientes que no podemos creer todo lo que nos dicen, por eso estamos utilizando el pensamiento crítico. Podemos tener estos juicios, ¿no? O estas fuentes de la información, donde dice, es que un amigo me comentó que su tío, que su vecino, que su amigo, tal, le dijo que pues, tenemos muchas reservas de agua, ¿no? Que por qué nos preocupamos si aquí nunca hemos padecido por agua, ¿no? Entonces, pues, como nosotros como pensadores críticos y que estamos ayudando a nuestros alumnos a que desarrollen esta habilidad, pues podemos decirle, a ver, es una fuente fiable, tiene sustento de lo que te está diciendo, hay pruebas de que lo que te está diciendo, o puede salir otro alumno donde nos diga, pues sí, yo vi un reportaje en las noticias donde en vivo estuvieron ahí en las presas y estamos viendo que se están secando, ¿no? Algo está pasando, algo estamos haciendo mal y pues nos estamos acabando el agua, ¿no? Entonces, valora estas fuentes de la información para que nosotros podamos enfocarlas hacia el desarrollo del pensamiento crítico. Como quinto punto tenemos evaluar los argumentos. ¿A qué nos referimos con esto, no? Ya cuando ellos plantearon o se les planteó el problema, reconocieron sus obstáculos, los superaron, organizaron, identificaron y caracterizaron sus argumentos, valoraron sus fuentes de la información, pues les toca evaluar los argumentos. ¿A qué argumento, a qué conclusión están llegando? Pues que es urgente concientizar a la comunidad sobre el cuidado del agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces ya podemos crear planes de acción, de decir, es que maestro, pues yo he visto que mi hermano cuando va a salir de fiesta, pues va, le abre la regadera y en lo que deja que el agua se caliente, está corriendo el agua y se pone a buscar su ropa o se pone a hacer otras cosas y el agua se está tirando, ¿no? Entonces, pues, de ahí tenemos alguna situación que pues es necesario atender. Otro alumno pues, nos puede comentar, es que cree maestro, pues mi papá todos los días le gusta lavar su coche porque le gusta traerlo reluciente, pero siempre utiliza la manguera, ¿no? Y se tarda media hora en lavar el coche y pues siento que está gastando mucha agua. Entonces, ya estamos identificando los problemas, los argumentos que están dando. Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos ayudar a subsanar o a buscar una solución como nos los pone este proceso de desarrollo de aprendizaje? Pues ya podemos generar pues propuestas, ¿no? Que los alumnos tienen propuestas. A lo mejor el alumno que le gusta, o su familiar que le gusta abrirle la regadera y estar tirando el agua, pues ayudarle a decirle, mira, pues es mejor que en vez de que estés tirando el agua, pues pon una cubeta, ¿no? Y esa agua la podemos reusar para regar plantas, para lavar a lo mejor el coche, para poder hacer alguna otra situación, ¿no? O sea, que podemos nosotros reusar esa agua. El papá que lava su coche con la manguera, pues es que mejor usate una cubeta, te la puedes, no sé, 2 cubetas de agua y puedes lavar el coche en vez de estar tirando media hora el agua, ¿no? Es crear la conciencia y que estos alumnos a su vez puedan transmitir este mensaje a su comunidad, a sus familiares o a donde ven que está este problema para que puedan concientizar a su comunidad y ver que estamos en un problema real, una situación que nos está quejando demasiado, que tenemos que pues, buscar una solución pronta. Ahora bien, ¿cómo hacemos todos estos vínculos de lo que acabamos de ver, de estas sugerencias didácticas con el plan de estudio? En la siguiente lámina tenemos qué nos establece el plan de estudios. Pues nos dice que el pensamiento crítico implica un proceso a partir del cual se establecen relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos. Si lo traspolamos al ejemplo que dimos, pues estamos partiendo de las ideas que traen los alumnos, los conceptos, el conocimiento que ellos traen. Estamos partiendo de eso para que ellos puedan llegar a la construcción de su pensamiento crítico. Obviamente, todas estas están predominadas por el diálogo. Están dialogando entre los alumnos, están llegando a consensos, están llegando a puntos de acuerdo, en el cual
ellos pueden hacer uso de su pensamiento crítico. Del otro lado nos dice que el pensamiento crítico desarrolla una conciencia crítica. Desde este problema que estamos planteando, pues estamos ayudando a los alumnos a crear una conciencia crítica, al decir, ¿por qué no podemos seguir utilizando el agua como si fuera una fuente inagotable, ¿no? Entonces, al crear la conciencia crítica de estas dimensiones interdependientes de la vida que afectan a su manera personal, a su persona, perdón, estos fenómenos históricos que impactan directa o indirectamente en su vida. Entonces, a través del pensamiento crítico y con estas propuestas de estos problemas, podemos apoyar a los alumnos a que podamos llegar a puntos de acuerdo, que a lo mejor en este momento es como plantearon muchos problemas o situaciones en la clase, pero esas pueden ser ya las que están, ¿cuál tiene prioridad? En este caso, como el agua, pero pueden ser cualquier otra situación que se aplique a su comunidad, a lo que están viendo sus alumnos, a lo que están viviendo, a la lectura de su realidad. Esto nada más es un solo acercamiento, maestro, de aquello que podemos hacer dentro del salón de clases y cómo podemos abordar esos contenidos. Paco. Perfecto, Daniel. Oye, fíjate que pues te platico y les platico a los maestros que tenemos bastante participación suya, maestros, de lo cual les agradecemos muchísimo. Y hay muchas preguntas, muchos comentarios, entonces estoy viendo por dónde comenzar. Sí, adelante. Te voy a aventar los más picantes para Ok, muy bien. Los que me parecen a mí, por supuesto, más complicados, porque creo que vale la pena pensar en estas afirmaciones, por un lado, y también algunas preocupaciones. A ver, te platico, Daniel. Dice, bueno, que aparece como Tec Cablan Hernández, o Herdes, perdón. Tec Cablan Herdes Sect. Ok. Ok. Dice, el pensamiento crítico lo tienen ya nuestros chicos, no solo en secundaria, desde el momento que toman decisiones y argumentan porque las eligen ellos, ya desarrollan la habilidad. ¿Qué opinas tú de esto? Pues sí, o sea, ellos ya lo están poniendo fuera, pero también tenemos que nosotros contribuir a encaminar a que realmente sea un pensamiento crítico. Algo que, bueno, ahorita no lo vamos a puntualizar en las reflexiones finales. Sí, ellos están partiendo de su conocimiento, de lo que traen de conocimientos previos, están aplicando su pensamiento crítico a lo que ellos están viviendo en ese momento. Pero obviamente, pues las decisiones que toman, estos argumentos que pueden dar, podrían distar de que realmente sea un pensamiento crítico, que en este sentido, lo que propone la nueva escuela mexicana es buscar un bien de la comunidad. Entonces, digo, podemos nosotros decir, pues sí, el alumno aplica su pensamiento crítico, pero es de manera individual, ¿no? Es para un beneficio para él, no un beneficio para su comunidad. Entonces, ayudarlos a que encaminen de una mejor manera el uso de este pensamiento crítico para buscar soluciones a los problemas que estamos viviendo. Sí, sí, correcto. Creo que muy claro lo que comentas. Yo nada más añadiría, si me permites, Claro. Porque lo que nos comparte aquí el maestro o maestra es una afirmación, es una declaración contundente. Y vamos, me voy a permitir utilizar un poco mi criterio, Claro. es decir, mi pensamiento crítico. Si esto fuera, vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Si esto fuera así, con toda la contundencia que tiene la frase, los chicos nunca se equivocarían en sus decisiones personales, siempre tendrían razón todos al mismo tiempo. Y también la función de la escuela. No sé qué está pasando. Un ruido ahí. Sí, medio raro, no sé. Siempre la función de la escuela también se vería totalmente disminuida, inclusive la de los padres de familia. Claro. Es decir, sería perfecto, digamos, una sociedad donde los chicos y chicas siempre pensaran. Creo que vale la pena puntualizar algo. Todas las personas pensamos,
bueno, salvo pruebas en contrario, todos Así es. pensamos, pero no todos pensamos críticamente Exactamente. todo el tiempo. Esa es otra, porque también es en el tiempo y son los problemas que se deben atender, ¿no? Así es. Dice otra pregunta, eh, bueno, más bien una otra afirmación, dice, el pensamiento crítico es un proceso intelectual que utiliza para evaluar la validez de los argumentos y las afirmaciones. Implica la capacidad de analizar información de forma objetiva y razonada. Salvo lo que tú opines, Daniel, creo que aquí hay Ujú. palabras clave importantes, ¿no? Así es. Analizar información, bueno, eso ya se ha Sí, eso dicho, es pero exactamente. de forma objetiva y razonada. Eso, la objetividad es un bien intelectual que hay que buscar, Ujú. Así es. no siempre se logra, pero Ujú. creo que sí hay que buscar y, por supuesto, el El proceso de razonamiento. razonamiento, Así es. ¿no? Sí, ¿No sí, crees? sí. Creo que esta afirmación de HCM, bueno, ahí está ya en Sí, pantalla, HCM, ajá. así es. Una pregunta que hace la maestra Estela Quintana. Cuando se presenta una situación problemática, Ujú. sí, eso es fundamental también, aclarándolo, para ejercer el pensamiento crítico. Cuando se presenta una situación problemática y algún alumno no está de acuerdo con las propuestas de solución de sus compañeros y expone sus razones, Ujú. ¿es pensamiento crítico? Es Muy, muy fuego, ¿eh? buena pregunta. Sí, no, no, muy buena pregunta. Digo, esto nos va a llevar a esta parte de las reflexiones. Es parte de lo que voy a reflexionar al final. Pero pues, digo, si sus puntos son válidos, digo, y válidos para mejor para él en ese sentido, pues sí está aplicando su pensamiento crítico. Habrá que ver cuál es la situación problemática, ¿no? Porque si Claro, estamos hablando en ese sentido, como los ejemplos que yo puse, de que no hay agua y el alumno está casado con la idea de que pues yo en mi casa siempre tengo agua porque la tengo que cuidar, digo, claro. podríamos decir que está aplicando su pensamiento crítico, pero no es algo que sea para, pues como lo proponemos ahí, ¿no? Para un bien de la comunidad, ¿no? O sea, Claro, y además está el nivel de información que está manejando es muy local, es decir, su casa, exactamente, ¿no? exactamente. Hay que abrirle el El panorama para espectro, que vea que exactamente. hay otras Sí, realidades y entonces, sí, y creo que se vale, ¿no? claro, Reconformar los criterios y los pensamientos, exactamente. el Sí, pensamiento, todo parte de la problemática que estemos tratando en ese momento, ¿no? claro. Dice la maestra Marina Maldonado, la pregunta que me hacen mis alumnos cuando estoy en estos contenidos, ¿por qué yo sí tengo que hacer algo si las grandes empresas son las que contaminan? Uh, ¿Qué responderías tú? Y yo le preguntaría a la maestra a su vez, no sé si sí, sí, alcancemos a sí. verla. ¿Usted qué opina al respecto? O sea, ¿usted cómo le Exactamente, responde a los estudiantes con una pregunta en principio válida? Eh, ¿Usted cómo lo hace, no? exactamente. Tú cómo lo harías? Pues mira, es crear esta conciencia de lo que mencionaba ahí en el plan de estudios, ¿no? Enfrentarse a estas injusticias. Pues no podemos, o sea, el hecho de que yo vea que está pasando una situación y que haga caso omiso, pues no quiere decir que ya se solucionó el problema, ¿no? Claro, ¿Cómo nos tocaría a nosotros, o por qué nos tocaría en sentido? Pues porque somos parte de una comunidad, porque ahí vivimos, porque si pensamos hacia un futuro y si queremos que el futuro, el día de mañana, en 10, 5, 20 años, sigamos teniendo recursos, pues tenemos que hacer algo desde desde lo que podemos hacer, ¿no? Obviamente, pues no podemos decirle a los niños, vayan y cierren la empresa o manifiéstense, ¿no? Pero podemos crear esta parte de la conciencia, a lo mejor en casa, ¿no? Con el papá, oye, papá, pues, ¿qué podemos hacer, no? Vamos, claro, a organizar, que se organice como comunidad, como colonia, para que hacer alguna acción, ¿no? Y no claro, omitir estas situaciones, ¿no? Que es, pues yo me atrevería a decir que es algo que lo que estamos viviendo, ¿no? Esta individualidad que estamos viviendo, de que, pues, ¿por qué yo tengo que hacer algo? Cuando al final de cuentas, pues sí me afecta, ¿no? claro, A lo mejor no en el momento, pero va a llegar un momento en que vamos a decir, ¿y por qué no hice algo, no? ¿Por qué no me manifesté? ¿Por qué no propuse alguna acción? claro. Sí, y también porque ante la pregunta, ¿por qué yo sí tengo que hacer algo? Pues porque es tu responsabilidad Claro, individual y claro, luego es una responsabilidad colectiva. así En la es. medida que esto se transmita, va a haber, nunca va a haber alguien que diga,
yo por qué tengo que hacerlo, ¿no? O sea, Exactamente. ¿no? Creo que la basura que vemos en las calles, créanme, no las tiran las No, empresas. no. Créanme que somos todos nosotros, ¿no? Así es. Y hay verdaderas problemáticas Sí, así por es. esa acción negativa en este caso. Exactamente. Dice algo interesante, HCM también, dice la sustentabilidad se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias Claro. necesidades. Claro, sustentabilidad, sostenibilidad son Sí, conceptos que según la disciplina, según las áreas, también se pueden redefinir. Pero sí, claro. básicamente es Por eso esto. menciona de que tenemos recursos renovables que no son ilimitados, ¿no? Por eso tenemos que dar planes de acción para que Claro. Sean sustentables, ¿no? Que solitos, Ujú. si hay una pesca indiscriminada, pues obviamente nos vamos a acabar ese recurso, ¿no? Si explotamos las minas, no sé, los minerales, nos vamos a acabar ese recurso, ¿no? Debemos de dejar que todo esto siga su proceso de sustentabilidad propio para que podamos nosotros seguir teniendo esos recursos. Correcto. Fíjate, dice esta reflexión de la maestra María del Rosario Contreras Mayén, me gusta mucho. Dice, el desarrollo de las habilidades cognitivas del estudiante, esto es muy importante, desarrollo de habilidades cognitivas me parece, Ujú. no es algo dado, no es porque digan No, cosas, ejercen el pensamiento crítico. Se promueven con las oportunidades que se dan en el proceso de aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? O sea, así es. creo que es una muy buena aportación de la Ujú. maestra Así es. en cuanto a la síntesis. Yo les preguntaría, antes de ir cerrando ya, yo les preguntaría, maestro, esta hora ya que tenemos aquí platicando con ustedes, sobre todo el maestro Daniel, eh, les, ¿cómo les ayudó a reconceptualizar, o si les ayudó a reconceptualizar el término, o a problematizarlo al menos, en esta visión general del concepto de pensamiento crítico? Creo que parte del ejercicio del pensamiento crítico es escuchar, hacerse preguntas, como lo han estado haciendo, y creo que la redefinición del concepto y luego aplicarlo, tratar de aplicarlo y trabajarlo con los estudiantes es el siguiente paso, Exactamente, ¿no? exactamente. Me despido antes de tus conclusiones, Sí, Daniel. Dice la maestra Olimpia Araiza, dejar que los niños y jóvenes hablen y opinen para llegar a conclusiones, porque los niños saben más de lo que parece. así es. Creo que no hay duda. De hecho, ¿No? vaya, pues, ¿qué Claro, les puedo decir, no? Todos los que sí, son maestros y todos los que son papás y todos los que tenemos sobrinos, etcétera, lo brillantes que pueden ser en determinados momentos, lo cual no excluye la guía y el entrenamiento, el desarrollo de las habilidades cognitivas y de pensamiento que hablaba ya la maestra María del Rosario. Creo que son fundamentales en la escuela y en casa, ¿no? así Y es. creo que es promoverlo y vamos formando a Exactamente. personas que hagan ese tipo que logren ese tipo de pensamiento específico, ¿no? El de pensamiento. Así es. Pues pasemos, si quieres, al cierre de Claro que sí, nuestro Francisco. tema, Daniel. Sí, claro que sí, Paco. Ok. Pues a qué reflexiones finales llegamos. Muy bien. Como primer punto, y creo que esto es muy importante, ¿no? El dejar claro que el pensamiento crítico es distinto o dista de pensar negativamente. Un pensador crítico no nada más está buscando las fallas, está buscando los defectos, está buscando llevar la contraria a todo el mundo, ¿no? Más bien es utilizar nuestro pensamiento crítico para llegar a soluciones, para poder nosotros decidir cuáles son las acciones que podemos llevar en ese momento y proponer. Se trata de ser propositivos. Como segundo punto, nos dice aquí que el pensamiento crítico busca la diversidad de pensamiento. Y es lo que iba en este momento con la pregunta de la maestra, la reflexión de la maestra. Pues no se trata de que todos piensen igual o todos lleguen a la misma conclusión. O sea, se vale la diversidad de pensamientos siempre y cuando sean razonados y sean justificados. Tenemos dos ejemplos, a lo mejor un alumno que puede pensar diferente al otro y ya cuando utilizan su pensamiento crítico pueden llegar a la misma resolución, a la misma conclusión.
o dos alumnos que tienen la misma forma de pensar, tienen el mismo conocimiento, tienen el mismo antecedentes, todo esto que traen de casa, y pueden llegar a una resolución, a una conclusión completamente diferente. Entonces, pues ahí es que este pensamiento crítico busca la diversidad, y sin olvidar que siempre, siempre van a estar integrados los sentimientos y el pensamiento emocional. Un ejemplo muy claro de esto, del pensamiento crítico, y en el cual los alumnos siempre tienen sus problemas para poder decidir, es cuando salen de la educación secundaria y van a la educación media superior. ¿Qué pasa en ese sentido? Pues que los alumnos dicen, pues yo me voy a ir al poli o yo voy a ir a la universidad, pero pues mi mejor amigo ya no va a estar conmigo, ¿no? Entonces se entra en esta disparidad de que entra su emoción, pero pues deben de ellos de nivelar, pues cuál es lo conveniente para ellos en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que quieren estudiar, a dónde quieren seguir su carrera académica? Entonces, a través del pensamiento crítico, pero que obviamente siempre está incluido con los sentimientos, con la situación emocional, llegar a esta situación, a esta conclusión que tienen ellos. Y finalmente, pues este pensamiento crítico, lo que es importante, nos permite tender puentes entre la comunidad y la persona. Como lo dice ahí en la parte de medio la diapositiva, el pensamiento crítico es para, primero, comprendernos en el sentido yo interno, comprendernos en el sentido de yo con un par, y comprendernos como comunidad, que es lo que menciona aquí. ¿Y con qué, perdón, con qué propósito? Pues que nos ayude a enriquecer y a dar sentido a nuestra vida. Entonces, maestros, pues ahora sí que ayudemos a nuestros alumnos a que cada vez sean mejores pensadores críticos, y hay que apoyarlos. Paco. Ya que estoy, nada más estaba esperando sí, a que me subiera. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por este cierre. Claro, lo de la negatividad es claro, no estamos hablando aquí de pesimismo, mucho menos. Creo que es todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Creo que es todo lo contrario. La diversidad de pensamiento, bueno, sí se da, es con natural, ¿no? Claro. Al hecho de que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, deberíamos de ejercerla. Así es. Y también, ¿por qué no coincidir, no? Creo que también, claro. Creo que también se vale Sí. el que tengamos criterios comunes, deseos comunes, así como tenemos problemas comunes y soluciones comunes. Creo que esa es la otra parte, ¿no? Sí. El pensamiento crítico no es está muy lejos de ser un proceso individualista, pero sí es personal. Sí. Ojo, sí es un trabajo personal en inicio para luego poderlo poner a disposición. Y permite tender puentes, correcto. Esto es entre la comunidad y la persona. Creo que eso es muy, muy valioso e importante tenerlo presente. Ahorita, pues, muchos comentarios. Nada más me estaría yo despidiendo con alguno. Dice, debemos fomentar, dice José Luis Camp, debemos fomentar en los alumnos el pensamiento crítico de análisis y cuestionamientos que fomente el debate, el soporte a argumentos lógicos o probados. Me parece que también está aquí varios principios, ¿no? Como los principios científicos, los principios de experiencia, ¿no? Mi experiencia puede ser muy, muy interesante, ¿no? Pero no necesariamente es válida para todos. Pero hay que probarlo, porque también es personal y en ese sentido tiene un valor. Así ¿no? es. Entonces, pues con estos pensamientos críticos, con estas reflexiones del maestro Daniel y con el apoyo de todos, de todo el equipo que está aquí en Red Magisterial, les agradecemos su participación, sus aportaciones y los invitamos a nuestro próximo webinar 133, Artes y Experiencias Estéticas, que creo que es un tema que no se ha tratado lo suficiente y que tiene muchos retos en los que tenemos que pensar. Va a estar con nosotros el doctor Alejandro Velázquez y por favor suscríbanse a nuestro canal y cuéntenos qué piensan aquí en nuestra encuesta de salida de este webinar con el maestro Daniel Avendaña. Entonces,
pues les agradecemos mucho nuevamente. Gracias, Daniel. Gracias a Gracias a Susana, ustedes. a Roxana, a Mariana, que están aquí en tras bambalinas haciendo que esto sea posible, y nos comunicamos la próxima semana. Maestros, gracias. Buena tarde. Buena tarde, maestro. Muchas gracias.